Hay un escenario en que supuestamente es muy adverso para el presidente, pero en determinados lugares el presidente de la República logra la aceptación de la población. Patricia Zárate, siempre tan amable, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, está con nosotros justamente para observar estas cifras como lo que son, no como lo que muchos quisieran que sean. Patricia, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Me divierte cada vez que salen encuestas con los resultados que la mayoría no quiere, ¿no? Hay una, por lo menos cierta mayoría no quiere. Hay toda una especie como de, no sé, se dan de aspas de molinos para tratar de que el titular no sea el que obviamente es. Castillo sube, Patricia, y lo comentábamos la vez pasada, hay una tendencia que se confirma, ¿no? Sí, y lo que llama la atención es que sube también y con diferencias estadísticamente significativas. Subió en Lima la vez pasada, ahora en Lima se ha mantenido, pero eso es un poco, era un poco extraño, ya que Lima era el lugar donde tenía menos aprobación, o donde en general siempre tiene menos aprobación. Sí. Y ahora sube en el sur, con una diferencia también significativa. Entonces sí es algo que como que recupera un poco la ilusión de, me imagino, de sus votantes, ¿no? De quienes, de su núcleo más duro, que la había ido perdiendo desde noviembre del año pasado, la había perdido sobre todo en el sur, pero ahora parece que la va recuperando, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque creo que el rol que cumple la oposición, nefasto para sus intereses y bueno para los intereses de Castillo, está bastante claro y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue en la misma dimensión, siguen metiendo la pata, siguen victimizándolo, etcétera. Lo interesante es ver qué ha hecho Castillo de nuevo para saber qué cosa está generando, porque ya se victimizó, la victimización ha tenido un efecto. ¿Tú crees que a raíz del tema de su familia, que han ido a Palacio a sacar a su cuñada hija, y Castillo ha abierto las puertas de Palacio? Por supuesto que estas son medidas absolutamente simbólicas, ¿no es cierto? Porque no es que hay una gran convocatoria a las bases, a los movimientos, a los grandes movimientos sociales del país, pero de pronto sí son imágenes inéditas, nuevas o muy poco comunes, ¿no es cierto? Palacio abierto para determinado Perú, para el cual normalmente veía de la reja para afuera. Exacto. ¿No? ¿Tú crees que ese tipo de imágenes están generando un impacto en estos resultados? Sí, porque además hay que recordar que quienes votaron por él no lo hicieron. Obviamente la mayoría era de tendencia izquierdista, ¿no? Más allá que la izquierda no quiera reconocer que mucha gente de izquierda que se reconoce como izquierda sea machista, xenófoba, en fin, una serie de cosas que no quisieran ver, pero es así, ¿no? Así es, y siempre ha sido así, siempre. O sea, no es que haya cambiado. Ahora un pequeño grupo de la izquierda no lo es, pero es un grupo, ¿no? En todo caso, esa simbología fue, creo, algo que le ayudó mucho en la elección, porque esa identificación que iba más allá de lo político, porque incluso cuando uno hace el análisis, la variable de interés en la política no tiene ningún peso en la aprobación. Entonces creo que y en general quienes tienen más interés en la política no es la gente que se identifica de derecha. Entonces no es tanto una militancia política, sino que creo que recurre a esos elementos simbólicos, como tú bien dices, a llevar a gente que antes no estuvo. La justicia, la percepción de y lo recuerdo porque la encuesta de desigualdad, de percepción de desigualdades que hicimos hace poco con Oxfam, nos decía que el 83% de las personas creía que el acceso a la justicia era muy desigual. Yo creo que sienten que la justicia cae con todo el peso de la ley con el presidente, pero no ha caído de la misma manera con otros políticos. Entonces creo que quienes siguen a Castillo o quienes lo están aprobando están viendo eso, ¿no? Entonces, el elemento de identificación que le sirvió a Castillo para para ganar en segunda vuelta. Recordemos que Castillo llega a segunda vuelta con un 19%, luego tiene que escalar una cantidad de votos importante, ¿no es cierto? Era mucho más difícil para cierto Perú identificarse con Keiko, mucho más sencillo de identificarse con él, no solo por su origen, sino
Ya sabemos que Keiko era su tercera postulación, tiene una imagen gastada, una imagen además comprometida con la justicia. Le está jugando de nuevo a la carta de la identificación, claramente, pero ya no solo identificarse, me parece que no solo identificarse en lo triste, ¿no? Ay, sí, nosotros somos los discriminados. Yo lo que pude percibir, Patricia, es una absoluta impresión, ¿no?, de persona que está mirando la realidad. Cuando abre las puertas de Palacio es que su propuesta es positiva. Es nosotros vamos a vamos a poner el Perú al servicio de los más pobres. Nosotros tenemos el poder en las manos. Ustedes también repartí el micro para que todo el mundo hablara. Claro, ya, repito, es un show, pero es un show que le funciona. Sí, sí, le funciona. Ahora, no hay que olvidar siempre que estamos hablando de un aumento de una aprobación, pero que no pasa de 30 puntos. O sea, pero ese es un punto importante. Acá no hay triunfalismos, ¿no? No, o sea, la mayoría lo desaprueba. O sea, eso es importante. No hay que olvidarlo. Lo que creo que impresiona es que no se haya ido al suelo, que era lo que la gente esperaba. Ahora, ¿crees? O sea, y lo curioso es que no solo está logrando cierta identificación con un Perú rural, está logrando identificar. Recordemos que los grandes bolsones de pobreza, sobre todo post-COVID, han subido en lo urbano, ¿no es cierto? Entonces hay un pobre urbano, sospecho, que es el que también está viendo en Castillo, no sé, la reivindicación de alguna de sus necesidades o derechos, ¿no? Ahora, no solo pobre, ¿no? O sea, yo diría, hay que recordar que el sector rural, el área rural en Perú es, según el INEI, según como mide el INEI, es 20%. Pero muchos de los distritos ahora urbanos han sido hace poco rurales. De acuerdo. ¿No? Se han convertido, o sea, y no todos necesariamente, no creo que toda la gente que apoya a Castillo es necesariamente pobre. No. Tiende a serlo, es cierto, pero no necesariamente y creo que quizá en esas personas también influye el efecto de, este presidente no hablaba, no decía nada, pero como ha vuelto a su campaña, a su performance de campaña electoral, ¿no? Hablando, dando el micro, como tú dices, eso creo que puede también incentivar, o bueno, y es una hipótesis, ¿no? Creo que puede hacer que mucha gente diga, por fin está reaccionando, o sea, se está defendiendo frente a las élites. Y por el lado el problema es que por el otro lado, por la oposición, ya el Congreso siempre va a tener una aprobación baja porque el Congreso representa justo a los partidos políticos que no son queridos por nadie. Entonces, siempre va a tener una aprobación más baja que el Ejecutivo. Pero en el caso de Castillo, creo que hay como tú dices, cierta reivindicación también frente a los demás, frente a muchos medios que van más allá de los hechos judiciales, que lo critican, que ya tienen una actitud muchas veces racista o clasista, ¿no? Entonces, esas cosas han marcado el Perú durante muchos años, entonces no son fácilmente soslayables. Además, es curioso porque siempre ha estado ahí, pero creo que no se ha usado tanto instrumentalmente de un lado y de otro como lo estamos viendo ahorita, ¿no es cierto, Patricia? O sea, ya sea la oposición para atacar de manera estúpida o Castillo para victimizarse, es un problema real, pero que se está instrumentalizando como no sé si hacía muchos años, probablemente, ¿no? Siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero es la base del populismo, ¿no? Así es. Es enfrentar a los pobres buenos frente a los ricos malos, ¿no? O sea, ese es el discurso de todo populista, ¿no? De acuerdo, y que le está funcionando. Y claro, la dosis de populismo en la defensa de Castillo es también clara, porque Patricia, al haber solo transcurrido un año, la gente que votó por él, que siente que recién toma las riendas, pensará, ok, ahora sí va a hacer lo que me prometió, ¿no? Mira, el otro día, bueno, en una radio me entrevistaron diciendo, el presidente no está cumpliendo lo que prometió, y me dijeron una serie de cosas horribles, o sea, por ejemplo, que se baje el sueldo, que vote a los venezolanos, no sé, una serie de medidas totalmente autoritarias, y decía, bueno, felizmente no lo ha cumplido. Y me decían, no, pero por eso la gente votó por él. Y esto del himno, por ejemplo, ese tipo de cosas que van en un sentido de nacionalismo extremo son muy peligrosas. Entonces, quizá está cumpliendo aquellas cosas que no le cuestan nada cumplir. ¿De acuerdo? Pero son como volvemos, ¿no? Son simbólicas para ese grupo que votó por ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Ahora, en este escenario, el sur otra vez
si bien en el centro y oriente la aceptación no es baja, o sea, supera ya el 30 y tantos %, el sur es fuerte. O sea, en el sur tienes poco menos de la mitad de la población en favor de Castillo. El sur siempre ha sido más duro, más radical, más de izquierda. ¿Crees que en un escenario posible en el que Castillo finalmente deje la presidencia porque el Congreso lo censura, porque el Poder Judicial pide que lo saquen o lo que fuere, ya no estamos ante un escenario fácil, ¿no? No, porque en el sur había bajado su aprobación a 26% en junio. Y ahora con respecto a junio hay el aumento, no con respecto a la última medición de agosto, ¿no? Entonces sí, es el único lugar, es el único segmento, digamos, en el cual la aprobación y desaprobación casi están al mismo nivel, en 47%. Porque en todos, incluso en la zona rural, gana la desaprobación. De acuerdo. En el sur sí es donde está la cosa mucho más pareja y sí, pues puede haber problemas ahí, quizás sea el núcleo que se pueda movilizar por él, pero localmente, ¿no? O sea, eso creo lo que puede pasar. Ahora, Patricia, has dicho algo muy cierto, está abajo. O sea, no es, claro que es un triunfo para Castillo porque con todo lo que le ha pasado debería estar por los suelos. Entonces, obviamente es natural, pero es una victoria pírrica en cierto sentido porque no es tampoco sostenible un gobierno solo con este porcentaje de aprobación con todo el tiempo que le falta, ¿no? No, y no solo la aprobación, ¿no? Sino que constantemente está con los problemas judiciales, de investigación, ¿no? Entonces, creo eso quita mucha energía también a un gobierno, ¿no? Y creo que justamente aquello que nosotros necesitamos, que es una estabilidad para la gobernabilidad, se ve todavía un poco lejana, pero también se ve lejano el hecho de que nosotros, como te digo, se ve lejano el hecho de la salida, ¿no? O sea, de la vacancia ni hablar, ¿no? Porque no creo que nadie acepte que el Congreso se quede. El actual Congreso, con esa desaprobación, no entiendo cómo pueden pensar que se pueden quedar ellos y sacar a Castillo. De verdad, no lo entiendo. Ese sería el peor de los escenarios. O sea, sí, ¿no? En términos de convulsión social, ese sería el peor, ¿no? Que se vayan todos en fin, ¿no? Que se cierre el Congreso, tendría resistencia, por supuesto que sí, pero que se vaya Castillo y se quede el Congreso, eso va a generar un laberinto, ¿no? Sí, eso va a ser un gran problema, ¿no? De acuerdo, Patricia. Bueno, ahí están, esas son las cifras, los resultados son consistentes con respecto a lo que se había visto, se están marcando, simplemente, Patricia, se están dejando claras las tendencias que, como sabemos, podrían cambiar de mes a mes. Es simplemente una foto del momento, ¿no? Sí, pueden cambiar. Ahora, quizá baje, ¿no? O quizá no aumente. O sea, lo que pasa es que nosotros siempre mostramos esto con los intervalos de confianza y como te dije la vez pasada y lo viste también, había una tendencia, pero no llegaba a ser un aumento significativo. Es más, mucha gente decía, no voy a confiar en el IEP, voy a esperar a Ipsos. E Ipsos le dio un punto más. Entonces, hay una obsesión también en los medios, creo, en los empresarios, o sea, entre todos de que no entienden, ¿no? Y quieren que se vaya Castillo de una vez y eso creo que a veces obnubila y no ven mejores estrategias. Las cifras no son ahí para creerlas cuando nos conviene, sino para tratar de entender qué nos están diciendo, ¿no es cierto? Y esa es tal vez lo que a veces nos falta. Muchísimas gracias, Patricia, siempre por tu participación. Patricia Zárate del IEP, explicándonos el resultado de esta encuesta.